Hay una historia en la Biblia que todos conocemos, o al menos creemos conocer. La imagen de Moisés frente a la zarza ardiente es icónica. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay algo más? Algo que no nos contaron. Un secreto oculto entre las palabras de las Escrituras. Una revelación que solo unos pocos han llegado a comprender. Este es el mensaje que Dios no entregó a todos, pero sí confió a Moisés. Y la razón podría cambiar para siempre la forma en que vemos la fe, la humanidad e incluso el universo. Prepárate, porque esto no es lo que esperabas escuchar. La escena de la zarza ardiente. Todo comienza en el desierto de Madián, un lugar árido, inhóspito, donde el viento sopla con fuerza, levantando partículas de arena que parecen cortar la piel. Es un lugar donde la vida no prospera, un reflejo perfecto del estado del corazón de Moisés, porque Moisés, el hombre que conocemos como el gran líder y profeta, no siempre fue esa figura imponente. En este momento de su vida, él era un fugitivo, un hombre que había huido de Egipto después de cometer un asesinato, un hombre que dejó atrás su hogar, su pueblo y su identidad. Durante 40 años había vivido como pastor en el desierto, lejos de todo lo que conocía, perdido en el anonimato. Un hombre que quizás pensó que Dios se había olvidado de él. Pero Dios no lo había olvidado, lo estaba esperando. Todo comenzó en un día aparentemente normal. Moisés llevaba a sus ovejas al monte Horeb, también conocido como el monte de Dios. Era un lugar solitario, rocoso, con un silencio casi sobrenatural, donde los pasos de las ovejas resonaban como ecos en el vacío. De repente, Moisés vio algo que lo hizo detenerse en seco. Ahí estaba, una zarza, una planta común en el desierto. Pero esta no era como las demás, estaba ardiendo. Llamas intensas rodeaban sus ramas y hojas, pero no se consumían. El fuego no la destruía, como si la zarza estuviera viva y protegida por algo más allá de lo natural. Moisés, un hombre que había visto muchas cosas en su vida, no pudo apartar la mirada. Sabía que algo estaba fuera de lugar. Y entonces, la curiosidad lo venció. Se acercó, paso a paso, cada vez más cerca del misterio. Y aquí es donde la historia toma un giro. Justo cuando Moisés estaba a punto de tocar el suelo cerca de la zarza, escuchó una voz profunda, resonante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Moisés, Moisés. Y en ese instante, todo cambió. Moisés no solo escuchó la voz, la sintió. Era como si esas palabras hubieran penetrado en su alma. Su nombre no era solo un llamado, era un reconocimiento, una afirmación de que su vida no había sido olvidada, de que había un propósito más grande del que él jamás imaginó. «No te acerques más», dijo la voz. «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Tierra santa. Moisés, un hombre acostumbrado al polvo y a las rocas del desierto, de repente se encontró frente a algo que no podía explicar. Las palabras «tierra santa» no solo hablaban del suelo que pisaba, sino del momento que vivía. Estaba en la presencia de algo que superaba su entendimiento, algo que trascendía la realidad que conocía. Moisés se quitó las sandalias y se cubrió el rostro. No se atrevía a mirar directamente a la zarza, porque sabía que estaba frente a Dios. Pero aquí es donde comienza lo más intrigante. Dios no se presenta con un título común o con un mensaje que solo fuera para el momento. En lugar de eso, cuando Moisés pregunta quién es, la respuesta es tan críptica como poderosa. Yo soy el que soy. ¿Qué significa eso? Los rabinos han debatido esta frase durante siglos. Algunos dicen que es un nombre que revela la naturaleza eterna de Dios, algo que está más allá del tiempo y el espacio. Otros creen que es una declaración de que Dios es todo lo que existe, todo lo que ha sido y todo lo que será. Pero, ¿por qué Dios eligió este momento, esta forma, para revelarse a Moisés? ¿Por qué un fugitivo, un hombre que había huido de su destino, sería el elegido para liderar a todo un pueblo? Según algunos textos místicos, la zarza ardiente no era solo un milagro visual, era un símbolo. La zarza representaba la humanidad, débil, común, frágil. Pero el fuego era la presencia de Dios, que puede habitar incluso en lo más insignificante y hacerlo eterno. Moisés estaba siendo llamado, no por sus méritos,
sino porque Dios había decidido que Él era el recipiente adecuado para algo mucho más grande. Únete a nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Pero esta no era una simple conversación. Según la tradición cabalística, lo que ocurrió frente a la zarza ardiente fue más que un llamado. Fue una transferencia de conocimiento. Moisés no solo escuchó palabras, vio algo que nadie más pudo ver. Una verdad sobre la naturaleza del universo, algo que el propio Moisés apenas podía comprender. Y es aquí donde el misterio se profundiza. ¿Qué le mostró Dios? ¿Qué fue lo que Moisés entendió en ese momento que cambiaría para siempre el destino de un pueblo entero? Lo que sabemos es solo una parte de la historia. En ese momento, Moisés se convirtió en algo más que un pastor. Se convirtió en el elegido, pero el costo de esa elección aún estaba por revelarse. La revelación que no todos entienden. La frase «Yo soy el que soy» no es solo una respuesta divina para identificar a Dios ante Moisés. Es mucho más. Es una declaración que envuelve toda la existencia. Según los estudiosos de la mística judía, esta frase contiene una paradoja. Habla del pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. El verbo en hebreo usado aquí, ejye, asher, ejye, no tiene un equivalente exacto en nuestro lenguaje. Se traduce como «yo soy el que soy», pero también puede significar «yo seré el que seré» o «yo estoy siendo el que estoy siendo». Es un flujo eterno. Dios no es un ser estático. Es un acto perpetuo de creación, un ciclo sin principio ni fin. Y aquí es donde todo comienza a volverse inquietante. Los cabalistas, los guardianes de los secretos más profundos del judaísmo, han enseñado durante siglos que el nombre de Dios, YHWH, no es simplemente un nombre, sino un código, 4 letras, conocidas como el tetragramatón, que representan algo más que un simple identificador. Según ellos, este nombre es como un mapa que revela las leyes fundamentales del universo. Pero aquí está la clave. Este no es un mapa para encontrar un lugar físico. Es un mapa hacia una comprensión más profunda de la realidad misma, un acceso directo a la energía que lo mantiene todo unido. Déjame explicarte lo que esto significa. Los textos místicos sugieren que cada una de las letras del tetragramatón corresponde a un nivel diferente de la realidad. La primera letra, Yod, I, simboliza la chispa inicial de la creación, el punto donde todo comienza, el pensamiento divino. La segunda, G, H, representa la expansión de esa chispa, la manifestación del pensamiento en una forma visible. Luego viene la letra Vav, Pumbe, que actúa como un puente, una conexión entre lo divino y lo terrenal. Finalmente, la última G, H, refleja el ciclo completo, la creación regresando a su fuente. En esencia, el nombre de Dios describe no solo quién es, sino cómo funciona el universo. Pero esto no es algo que se pueda comprender fácilmente. Imagina por un momento que te muestran un código, un lenguaje que no puedes descifrar, pero que sabes que contiene la respuesta a todas las preguntas que jamás te has hecho. Esa fue la experiencia de Moisés. Dios no le estaba revelando solo quién era, le estaba entregando una visión del tejido mismo de la existencia. Y Moisés, en ese momento, probablemente no sabía qué hacer con esa información. Pero esto no termina ahí. Los cabalistas creen que hay algo más oculto dentro del nombre de Dios. Según ellos, las letras YHWH son solo una versión simplificada de un nombre aún más largo y complejo, el nombre de 72 letras. Este nombre, que aparece en antiguos textos esotéricos, es considerado como un manual divino. Se dice que contiene fórmulas para manipular la realidad, para abrir portales hacia otros niveles de existencia, para alterar el tiempo y el espacio. Solo los iniciados más avanzados en la mística judía podían acceder a este conocimiento. Y aquí está el detalle más perturbador. Se cree que Moisés fue el único ser humano que alguna vez entendió completamente este nombre. ¿Por qué? Porque, según los escritos apócrifos, Dios no solo le dio a Moisés el conocimiento del nombre, sino que también le permitió ver cómo funcionaba en acción. En ese momento, Moisés no solo escuchó las palabras divinas, vio la creación en tiempo real, cada molécula, cada átomo, cada estrella, cada galaxia.
todo conectado en un intrincado diseño que solo podía ser obra de una mente infinita. Y aquí hay algo que muy pocos saben. Hay un relato en la tradición cabalística que dice que cuando Moisés recibió esta revelación, su cuerpo no pudo soportarlo. El Midrash sugiere que Moisés murió brevemente en el monte Sinaí, no físicamente, sino espiritualmente. Su alma dejó su cuerpo durante un breve instante, permitiéndole ascender a un plano más alto de existencia, donde pudo contemplar la realidad desde una perspectiva divina. Y cuando regresó a su cuerpo, ya no era el mismo. Su rostro brillaba, irradiaba luz, porque había absorbido parte de esa energía divina. Pero este brillo no era una bendición, era una carga, un peso que Moisés llevaría consigo por el resto de su vida. Sin embargo, hay algo más inquietante en todo esto. Los textos más oscuros sugieren que Moisés no solo vio cómo Dios había creado el mundo, también vio cómo podría ser destruido. En el Zohar, uno de los textos más importantes de la Cábala, se menciona que quien comprende el nombre de 72 letras tiene el poder de alterar la creación misma. Podría curar enfermedades incurables, detener el tiempo o incluso deshacer el universo. Y Moisés, al comprender este nombre, no solo recibió un conocimiento divino, sino también una responsabilidad terrible, porque con gran conocimiento viene un gran peligro. Se dice que Moisés nunca compartió este conocimiento con nadie, ni siquiera con los israelitas, porque entendió algo que nosotros quizá nunca comprenderemos, que hay secretos que están destinados a permanecer ocultos, secretos que, si cayeran en las manos equivocadas, podrían traer el caos. Algunos estudiosos incluso sugieren que esta es la verdadera razón por la que Moisés nunca entró en la tierra prometida. No era un castigo, era un sacrificio. Dios sabía que alguien con este nivel de conocimiento no podía vivir entre los hombres comunes. El riesgo era demasiado alto. Y aquí estamos nosotros, miles de años después, todavía intentando descifrar este misterio. ¿Qué vio Moisés realmente? ¿Qué le reveló Dios en aquel encuentro? Puede que nunca lo sepamos, pero lo que sí sabemos es que esta historia no es solo un relato religioso. Es un recordatorio de que hay cosas en este universo que trascienden nuestra comprensión, cosas que pueden inspirarnos, pero también destruirnos. Entonces, la pregunta que queda es, ¿realmente queremos saberlo todo? ¿O hay verdades que es mejor no descubrir? El monte Sinaí y la segunda revelación. Moisés ascendió al monte Sinaí, no una, sino varias veces, pero hubo una ascensión en particular que marcó un antes y un después. El pueblo de Israel había visto la gloria de Dios desde abajo, como una nube densa, fuego y rayos cubriendo la cima de la montaña. Estaban aterrados. Nadie se atrevió a seguir a Moisés. Nadie quería acercarse. Ese fue el momento en que Dios lo llamó a entrar solo, al lugar donde lo terrenal y lo celestial se entrelazan. Y aquí es donde la historia toma un giro desconcertante. Según la Biblia, Moisés estuvo en el monte durante 40 días y 40 noches. Pero esos detalles que parecen simples esconden algo perturbador. 40 es un número que simboliza purificación y transformación en las Escrituras. Fue el tiempo del diluvio de Noé, el tiempo que el pueblo vagó por el desierto, y también el tiempo que Jesús pasó en el desierto antes de enfrentar su misión. ¿Pero por qué exactamente 40 días? Algunos místicos creen que este número marca el límite humano entre la percepción y la locura. Un tiempo en el que Moisés no solo recibió las tablas de la ley, sino que cruzó una línea invisible entre lo humano y lo divino. Imagina la escena. Moisés, rodeado por la oscuridad y el fuego al mismo tiempo, en una soledad que ningún otro ser humano podría soportar. Según relatos rabínicos, Moisés no comió ni bebió durante esos días. Su cuerpo dejó de funcionar como el de un hombre común. ¿Por qué? Porque Moisés había dejado de ser solo un hombre. Había comenzado a ascender a un estado en el que lo físico ya no era necesario. Y lo que vivió allí no fue solo una conversación, fue una inmersión completa en la mente de Dios. Un texto poco conocido de la tradición judía, llamado el Zohar, sugiere que en esos 40 días, Moisés fue enseñado directamente por el universo mismo. Dios no solo le habló, le mostró visiones. Se dice que Moisés vio el árbol de la vida, una estructura mística que conecta todas las dimensiones de la existencia. Cada rama, cada hoja, cada raíz,
simboliza una fuerza del universo, el tiempo, el espacio, la conciencia. En ese momento, Moisés no estaba viendo la tierra prometida ni las leyes que debía entregar al pueblo. Estaba viendo los engranajes que sostienen la creación misma. Y aquí es donde entra una parte de la historia que rara vez se menciona. Según ciertas interpretaciones esotéricas, Dios no solo le dio a Moisés las 2 tablas de piedra, también le entregó algo que se conoce como la ley oral. Esta no era algo que pudiera escribirse o esculpirse en piedra. Era un conocimiento que solo podía transmitirse a través de la experiencia directa. Moisés recibió visiones de cosas que el lenguaje humano no puede explicar. Le fueron revelados los ciclos secretos del tiempo, los patrones ocultos detrás de cada evento en la historia, y algo más. Un mapa, no físico, sino espiritual, que conecta a cada ser humano con el origen divino. Pero este conocimiento tenía un costo. Los textos antiguos insinúan que cada visión que Moisés recibió le robaba algo. Su rostro comenzó a cambiar. Su cuerpo empezó a brillar con una intensidad sobrenatural que los israelitas no podían mirar directamente cuando descendió del monte. Según algunos textos antiguos, este brillo no era solo un reflejo de la luz divina, era una advertencia. Moisés había sido transformado por lo que vio. Había cruzado un umbral que ningún ser humano debía cruzar, y aunque regresó con las tablas de piedra para el pueblo, una parte de él se quedó allá arriba, atrapada en el misterio insondable de Dios. Cuando Moisés bajó del monte, no solo traía las leyes, traía algo más, algo que no podía compartir con el pueblo. En el libro del Éxodo se menciona que las tablas estaban escritas con el dedo de Dios. Pero, ¿qué significa esto realmente? Los sabios antiguos creen que las tablas no eran simplemente piedras con palabras grabadas. Eran artefactos divinos, vibrantes con un poder que no provenía de este mundo. Se dice que las palabras en las tablas no solo estaban escritas en la superficie, sino que flotaban, suspendidas en el aire, como si la misma materia que las componía desafiara las leyes de la física. Moisés las sostuvo, pero el peso que cargaba no era físico. Era el peso de un conocimiento que nadie más podía soportar. Y aquí es donde se encuentra el verdadero misterio. ¿Por qué Dios permitió que Moisés viera estas cosas? ¿Era una prueba? ¿Una enseñanza? ¿O quizás algo más? Tal vez Moisés necesitaba conocer estas verdades para cumplir su misión. Pero ese conocimiento también lo aisló de la humanidad. Cuando descendió del monte Sinaí, ya no era el mismo hombre que había subido. Era un hombre que había visto el infinito, y ese infinito dejó una marca en su alma. Moisés fue el único que vio estos secretos, y aunque intentó compartir lo que pudo, la mayoría de lo que experimentó murió con él. Pero aquí está el detalle más escalofriante. Según ciertos textos esotéricos, las visiones que recibió Moisés aún existen. No desaparecieron con su muerte. Siguen flotando, esperando a que alguien más sea digno de verlas. Pero cuidado, porque lo que Moisés vio no solo lo iluminó, también lo consumió. El nombre de Dios y su poder oculto. El nombre de Dios, YHWH, esas 4 letras que los judíos llaman el tetragramatón, no es simplemente un nombre, es algo mucho más grande. En la tradición hebrea, las palabras tienen poder. Decir el nombre de algo es invocar su esencia, su energía, su propósito. Pero este nombre es diferente, es único. Los antiguos rabinos lo describían como un nombre que no puede ser pronunciado, porque no es una palabra en el sentido humano, sino un código divino. Y aquí está lo interesante. Las letras en hebreo no solo representan sonidos, sino también ideas, conceptos, fuerzas. YHWH no solo significa Dios, significa existencia pura, ser absoluto, el eterno presente. Es un verbo que significa simultáneamente fui, soy y seré. Es el tiempo mismo, colapsado en una sola palabra. Pero hay más. Según los cabalistas, estas 4 letras no son solo un nombre, sino una fórmula para la creación misma. En sus estudios, descubrieron que YHWH está profundamente conectado con los procesos de la vida, el cosmos y las leyes fundamentales del universo. Los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, están simbolizados en estas letras.
y también los pilares de la realidad: energía, tiempo, espacio y materia. Este nombre no es algo estático, sino un sistema en constante movimiento, como un motor que impulsa todo lo que existe. En otras palabras, el nombre de Dios no solo describe a Dios, sino que lo contiene. Y aquí es donde las cosas se vuelven inquietantes. Algunos antiguos textos de la Cábala sugieren que quien domine este nombre podría acceder a un poder inconcebible. Podría entender cómo funciona la creación, manipular las fuerzas del universo, incluso trascender las leyes de la naturaleza. ¿Recuerdas las palabras de Moisés cuando preguntó a Dios qué debía decirle al pueblo? ¿Quién debo decir que me envió? Y Dios respondió: Yo soy el que soy. Esta respuesta no es solo misteriosa, es profundamente desconcertante. ¿Qué quiso decir con eso? Según algunos estudiosos, esta frase es una pista de que Dios no solo es el creador del universo, sino el universo mismo. Su esencia está en todo, en ti, en mí, en las estrellas, en el tiempo. Todo lo que es y será está conectado por este nombre. Sin embargo, aquí viene lo aterrador. Algunos textos rabínicos antiguos advierten sobre el peligro de intentar entender este nombre por completo. Se dice que la mente humana no puede soportar la inmensidad de lo que significa. Hay una historia en la tradición judía sobre 4 sabios que intentaron comprender la esencia del nombre divino. Solo uno de ellos salió ileso. Uno murió en el intento, otro enloqueció, y el tercero se desvió de su camino para siempre. Solo el cuarto logró regresar, pero nunca volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Porque intentar comprender a Dios en toda su magnitud es como mirar directamente al sol. Te quema, te transforma. No puedes salir indemne. Ahora piensa en Moisés. Según los textos bíblicos y apócrifos, él no solo escuchó el nombre, lo experimentó. En el monte Sinaí, cuando pidió ver la gloria de Dios, Dios respondió: Ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Pero permitió que Moisés viera su espalda. ¿Qué significa esto? Algunos eruditos creen que Moisés no vio un rostro físico, sino una manifestación de la gloria divina, una energía tan inmensa que ningún ser humano podría soportarla por completo. Pero al hacerlo, Moisés entendió algo que nunca podría ser olvidado. No solo conoció el nombre, lo sintió, lo vivió. Y ese conocimiento, ese poder, marcó su vida para siempre. Es por eso que su rostro brillaba al bajar del monte. No era solo luz física, era un reflejo del contacto con lo divino. Pero aquí hay algo que pocos consideran. Si este nombre es tan poderoso, tan peligroso, ¿por qué se nos permitió saberlo? ¿Por qué Dios permitió que los humanos tuvieran siquiera un atisbo de su esencia? Tal vez la respuesta sea que no es solo un nombre, es una invitación a participar en la creación, a reconocer que nosotros también somos parte de este diseño infinito. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para entenderlo? ¿Y a qué precio? El Tetragramatón no es solo un nombre, es un misterio, un enigma que conecta el cielo y la tierra, el principio y el fin, lo divino y lo humano. Pero ese misterio no es inofensivo, es un poder que, como el fuego, puede iluminar o consumir. Moisés lo supo, y nosotros solo podemos preguntarnos si algún día estaremos listos para conocer la verdad completa. El precio de saber demasiado. Moisés, el hombre que fue elegido para escuchar la voz de Dios, también fue el único que cargó con el precio de esa cercanía. A menudo pensamos en Moisés como un héroe, un líder poderoso que liberó a su pueblo de la esclavitud y los condujo hacia la tierra prometida. Pero la realidad detrás de su historia es mucho más oscura. Moisés no solo lideraba, él sufría. Era un hombre atormentado por lo que sabía, por lo que había visto y, sobre todo, por lo que jamás podría compartir con nadie. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, la Biblia relata que estuvo allí durante 40 días y 40 noches. Pero, ¿qué ocurrió realmente en ese tiempo? Los textos tradicionales apenas arañan la superficie. Algunos antiguos escritos apócrifos e interpretaciones místicas sugieren que Moisés no solo recibió instrucciones terrenales, sino que fue expuesto a verdades cósmicas, a los secretos del universo que ni siquiera los ángeles podían comprender completamente. Dios le permitió mirar más allá del velo de lo que llamamos realidad.
Moisés no vio solo leyes, vio la maquinaria detrás de la existencia, y eso lo cambió para siempre. ¿Has oído hablar del término Pardés? En la tradición mística judía, esta palabra describe los 4 niveles de interpretación de la escritura: literal, alegórico, moral y místico. Se dice que Moisés no solo llegó al nivel más alto, sino que lo superó. Él no solo interpretó la realidad, la vio en su forma más pura. Pero este conocimiento no era un regalo, era una carga. Imagina saber cómo se conectan todas las cosas, entender cada hilo del tapiz del universo, pero ser incapaz de compartirlo con los demás. Cada persona a su alrededor, cada israelita al que lideraba, vivía en la ignorancia, mientras él cargaba con el peso de la verdad absoluta. ¿Cómo puedes explicarle a alguien lo infinito, lo indescriptible, sin que pierda la cordura? Y aquí es donde entra el verdadero precio que Moisés tuvo que pagar. Según algunos relatos esotéricos, el brillo en su rostro, ese resplandor divino que hacía que los israelitas no pudieran mirarlo directamente, no era una señal de bendición, sino de advertencia. Era una marca de lo que había visto, una señal de que ya no era completamente humano. Moisés había tocado lo eterno, y esa cercanía con lo divino lo había despojado de algo esencialmente humano: su capacidad de vivir en el mundo como los demás. ¿Recuerdas cómo tuvo que cubrir su rostro con un velo? No era solo para proteger a los demás de la luz, era para ocultar que él mismo estaba cambiando. El hombre que bajó del monte no era el mismo que había subido. ¿Y qué hay de la tierra prometida? El sueño por el que Moisés había luchado toda su vida. Nunca puso un pie en ella. Los textos nos dicen que Dios le prohibió entrar por un acto de desobediencia, golpear una roca en lugar de hablarle. Pero, ¿puede algo tan insignificante justificar un castigo tan severo? Según los cabalistas, la verdadera razón era otra. Moisés no podía entrar porque ya no pertenecía a este mundo. Su conocimiento, su transformación, lo habían desconectado de lo terrenal. La tierra prometida era un lugar físico, pero Moisés ya habitaba en un estado de conciencia completamente diferente, uno que no podía ser contenido en el mundo material. Estaba atrapado entre 2 realidades, la divina y la humana. Era como un viajero que había cruzado un puente y ya no podía regresar. Y aquí viene la parte más inquietante. Según ciertas tradiciones místicas, antes de morir, Moisés suplicó a Dios que le quitara el conocimiento que había adquirido, que lo liberara de la carga de lo que sabía. Pero Dios se negó. Moisés murió solo, en la cima del monte Nebo, contemplando desde la distancia aquello que había pasado toda su vida tratando de alcanzar, sin poder tocarlo. No fue un castigo, fue la consecuencia de saber demasiado. Moisés había traspasado los límites de lo humano, y por eso ya no podía tener lo que los humanos anhelan: pertenecer, conectar, vivir entre los demás. Ahora piensa en esto. ¿Qué tan alto estás dispuesto a llegar? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por conocer los secretos más profundos de la existencia? Moisés fue el único humano que vio a Dios cara a cara, pero al hacerlo, perdió algo mucho más valioso: su lugar entre nosotros. A veces, el precio de la verdad es demasiado alto. Un secreto que sigue vivo. El secreto que Dios confió a Moisés no murió con él. Permanece vivo, oculto en las Escrituras, en los textos sagrados y en las palabras que repetimos sin comprender realmente su significado. Pero, ¿por qué ocultar algo tan importante? ¿Por qué no revelarlo al mundo? Quizás porque no estamos listos, porque la humanidad, con su naturaleza imperfecta, su ambición desmedida y su deseo de controlar lo que no entiende, no puede cargar con la verdad absoluta sin destruirse en el proceso. Piensa en esto. Según los cabalistas, el nombre de Dios no es solo un símbolo, sino un manual, una llave que, si se usa correctamente, puede abrir las puertas al conocimiento absoluto, una herramienta para entender no solo el universo, sino las reglas que lo gobiernan. Tiempo, espacio, vida, muerte, todo está contenido en esas 4 letras. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Los textos más antiguos advierten que el conocimiento de este nombre trae consigo una maldición para aquellos que lo buscan con intenciones equivocadas. No se trata solo de aprender, sino de ser digno, porque no es un poder para ser usado,
sino un misterio para ser comprendido. ¿Y quién puede decir que estamos preparados para ello? Imagina un momento. ¿Qué pasaría si alguien hoy lograra descifrar ese secreto? Si alguien entendiera el verdadero significado del nombre de Dios, ¿qué pasaría con el mundo? La historia nos ha demostrado que cada gran descubrimiento, cada avance que nos acerca al conocimiento divino, también viene con un precio. La bomba atómica fue fruto de la ciencia más avanzada, pero su creación trajo devastación. La inteligencia artificial es uno de los logros más grandes de nuestra era, pero también nos enfrenta a dilemas éticos que podrían transformar la sociedad para siempre. Ahora imagina que ese conocimiento no solo abarca las leyes de la física o la tecnología, sino las leyes mismas de la creación. ¿Qué haríamos con ese poder? ¿Podríamos siquiera controlarlo? Tal vez por eso Moisés fue elegido, no por ser perfecto, ni por ser el más fuerte o el más sabio, sino porque entendía el peso del conocimiento. Moisés vio el rostro de Dios, escuchó su voz, y sin embargo, nunca intentó usurpar su lugar. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? Vivimos en un mundo donde la humanidad siempre está buscando dominar lo que no entiende. Queremos conquistar el espacio, descifrar el genoma humano e incluso controlar la inteligencia artificial. Pero el mensaje que Moisés nos dejó es claro. Hay cosas que no pueden ser dominadas. Hay cosas que solo pueden ser aceptadas. La humildad es la clave para enfrentar lo divino. Sin embargo, aquí está la verdadera paradoja. Aunque el secreto sigue oculto, está a nuestro alcance. Está en las palabras que leemos, en las oraciones que recitamos, en las estrellas que miramos cada noche. Dios no escondió este conocimiento para siempre. Lo puso frente a nosotros, pero solo aquellos que buscan con pureza de corazón y mente lo encontrarán. Porque el mayor misterio no está en los cielos ni en los textos antiguos. Está dentro de cada uno de nosotros. Somos parte de ese gran diseño, un reflejo del Creador. Y quizá, solo quizá, cuando dejemos de buscar afuera y empecemos a mirar adentro, entonces estaremos listos para entender la verdadera revelación. Y ahora, te pregunto a ti, ¿estás listo para mirar en tu interior? ¿Estás listo para hacer las preguntas difíciles? Porque el secreto no está reservado para unos pocos, está esperando a todos aquellos que tengan el coraje de buscarlo. Pero cuidado, no es un camino fácil, porque como Moisés, podrías descubrir que hay un precio por conocer demasiado, un precio que no todos están dispuestos a pagar. Al final, el mayor secreto de Dios no está en el monte ni en las estrellas, está en ti. ¿Lo descubrirás? Continuación, un camino hacia la oscuridad y la luz. El camino hacia este conocimiento oculto no es lineal, no es una escalera que simplemente subes, es un laberinto lleno de giros, sombras y espejismos que te harán cuestionarlo todo. Moisés fue guiado por Dios mismo, pero incluso con ese privilegio, el precio fue enorme. Según los antiguos relatos, la revelación no fue instantánea. Dios lo moldeó, lo probó. Cada paso que dio hacia la zarza ardiente, cada palabra que pronunció frente al faraón y cada día que pasó en el desierto eran parte de un proceso diseñado no para darle respuestas, sino para hacerlo capaz de soportar la verdad cuando llegara. Y aquí está lo perturbador. Ese proceso nunca terminó. Moisés no fue iluminado al final de su viaje. Fue transformado, y lo que se convirtió lo separó de los demás humanos para siempre. Los antiguos textos de la Cábala describen la vida como un constante equilibrio entre la luz y la oscuridad. El Zohar, el libro principal de esta tradición mística, dice que Moisés se convirtió en un hombre del intermedio, un puente entre lo divino y lo humano. No era completamente mortal, pero tampoco era completamente divino. Cargaba con un conocimiento tan inmenso que dejó de pertenecer a este mundo. Tal vez por eso, al final de sus días, no se le permitió entrar en la tierra prometida, porque lo que había visto ya no lo hacía parte de este plano. Había cruzado un umbral que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y aquí surge una pregunta que quizá nunca podamos responder. ¿Era Moisés el único elegido para recibir esta revelación? ¿O fue simplemente el primero? Porque algunos creen que Dios no dejó este conocimiento completamente oculto. Lo escondió a simple vista, esperando que otros, en otras eras, encontraran las claves para descifrarlo. Mira los textos sagrados, las estrellas, la misma naturaleza.
Todo es un gran rompecabezas. Pero hay una advertencia. Aquellos que intenten armarlo sin la preparación adecuada, sin pureza de intención, podrían encontrar algo que no esperaban. Un mensaje para nuestra era. Estamos en un momento único de la historia. Hoy, los secretos del universo parecen estar más cerca de ser descifrados que nunca. Hemos explorado los rincones más profundos del cosmos, hemos partido los átomos, hemos desentrañado los misterios del ADN, y ahora jugamos con la inteligencia artificial, intentando imitar la creación misma. Pero, ¿te has detenido a pensar si estamos preparados para manejar lo que podríamos encontrar? Moisés, con todo lo que sabía, fue lo suficientemente humilde como para entender que no podía cargar con todo el conocimiento. Pero nosotros, en nuestra búsqueda desenfrenada por más, ¿sabemos cuándo detenernos? Algunos creen que este es el mayor peligro de nuestra era, no el conocimiento, sino la arrogancia. Porque entender el universo, las estrellas e incluso las leyes de la creación no es lo mismo que controlar su poder. El nombre de Dios, el Yacha, no es un arma, no es una herramienta, es una invitación a comprender, no a poseer. Pero si ignoramos esa advertencia, si cruzamos esa línea con las intenciones equivocadas, podríamos desatar algo que no podemos contener. Y entonces, como Moisés, nos encontraríamos frente a una verdad demasiado grande para nuestra humanidad. Un desafío para ti. Así que ahora, todo recae en ti, no en los científicos, no en los místicos, no en los líderes religiosos, sino en ti. Porque este no es un secreto reservado para los grandes de la historia. Es un secreto que vive en cada uno de nosotros, esperando ser despertado. Cada decisión que tomas, cada pensamiento, cada acto de compasión o egoísmo, construye el camino hacia ese conocimiento o hacia su destrucción. Moisés fue solo el principio. La pregunta es, ¿serás tú quien continúe el camino? ¿Tendrás la humildad para aceptar lo que no puedes entender y la valentía para buscar las respuestas que aún no conoces? El conocimiento oculto de Dios a Moisés no es un misterio que pueda ser explicado con palabras. Es un viaje. Y ese viaje empieza aquí, ahora, contigo. Porque, al final, el mayor secreto no está en el monte, ni en las escrituras, ni siquiera en los cielos. Está en lo más profundo de tu ser. ¿Estás listo para buscarlo? Y si lo encuentras, ¿estarás listo para lo que venga después? La verdad no se entrega, se gana. Gracias por ver este video. Si te ha servido o divertido, sería increíble si te suscribes. Significa mucho para mí.